Desde que era pequeño, si hay algo que recuerdo que mis papás me enseñaron es que la amabilidad y la gratitud son muy importantes. El ser amable, el ser agradecido es muy importante. Recuerdo que desde muy niño comenzaron a enseñarme esto. Y yo siendo un joven, un niño muy tímido, no me batallaba mucho y me acuerdo que llegábamos a algún lugar y mis papás me decían: Jorge, saluda, Jorge, da las gracias, Jorge, sonríe, Jorge, despídete. Y recuerdo que era algo constante: saluda, da gracias. Y adivinen qué ahora hago yo con mis hijos. Llegamos a un lugar y lo primero que yo les digo es: saluda, da gracias, voltea a ver a los ojos y diles gracias. ¿Por qué? Porque desde muy pequeño me enseñaron, y lo he visto a lo largo de toda mi vida, es que la gratitud abre las puertas. El ser agradecido te abre las puertas. El ser amable, el ser agradecido, el decir gracias, el despedirte, el ver a los ojos a una persona, te abre las puertas en diferentes áreas de tu vida. Te abre las puertas. Quizá, y yo creo en esto estamos todos de acuerdo, todos hemos sido testigos de que en Año Nuevo, si hay algo que se acostumbra, es dar gracias a Dios por el año. Es decirle gracias, Señor. Y es algo bueno. Es algo bueno darle gracias a Dios por un nuevo año. Lo que se me hace un poco extraño es que termina siendo un ejercicio como el de darle gracias al que te da el paso o al que te pasa la sal y le dices gracias. Gracias por darme la sal, gracias por darme un gansito al de la tienda, gracias por cobrarme, gracias por mi cambio. Y termina siendo esta expresión de fin de año más algo que ya es mecánico cuando se trata de darle las gracias a Dios. Le quiero pedir un favor al de las luces, si me bajan un poquito esta, y miren, allá me están encandilando a los No sé si está predicando ese espacio de ahí o yo. Está demasiado alta esta a mis puros ojos. Hoy quiero abrirte el panorama a lo que es el dar gracias a Dios. Y hoy quiero hablarte un poquito de lo que es darle gracias a Dios. ¿Qué es darle gracias a Dios? La Biblia lo menciona con una composición de palabras. La Biblia le llama acción de gracias. Acción de gracias, ¿qué quiere decir? Que es una acción. Es algo que lleva nuestro esfuerzo el dar gracias. Acción de gracias quiere decir que con mis actos, con mis actitudes, con mis hechos, con todo lo que soy, yo le doy gracias a Dios. La Biblia menciona en diferentes ocasiones: dale gracias a Dios. Y es esta palabra, acción de gracias. ¿Qué quiere decir? Que es algo que yo me esfuerzo por darle gracias a Dios. El reto que tenemos hoy al cerrar 2018 no es el tener una bonita cena navideña donde vamos a ser agradecidos, porque quizá muchos hasta lo tenemos planeado, como yo. No, hay que darle gracias al Señor. Y si eres un poquito como yo, vas a decir: ay, pues a lo mejor hasta cantamos unos cantos para darle gracias a Dios. Sabes, el reto no es tener un cierre de año adorando al Señor, aunque es muy bueno y te lo recomiendo. El reto, más que eso, es vivir una vida agradecida con Dios. Es no tan solo cerrar el año agradecido, sino es llevar una vida donde cada cosa que hacemos es un acto de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho. Acción de gracias. Yo te quiero leer un versículo muy famoso, una serie de versículos. Es el relato de Jesús haciendo un milagro increíble. Y antes de leerte, yo te quiero recordar esta frase: ser agradecido abre puertas. Ser agradecido abre puertas. Lucas 17,
versículo 11 en adelante, dice así: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. ¿Cuántos hombres? 10 hombres. Como se había quedado a cierta distancia, gritaron. Estos hombres le gritaron a Jesús: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, Jesús les responde. Haz de cuenta que de allá a lo lejos le gritan: Jesús, Maestro, ten misericordia. Y Jesús no les dice: ah, sí, ahí voy. Jesús lo que hace es que les dice, al verlos, o sea, de lejos, les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron los 10 limpios?, preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Qué increíble relato. Ser agradecido te abre puertas. Hoy te quiero hablar de alguna de las cosas que producen agradecimiento. Y yo quiero que entendamos lo que es el agradecimiento para Dios. Fíjate lo que dice el versículo 15. Uno de ellos, el relato deja claro, eran 10 en total y solamente uno, el 10%, dice, uno de ellos, al verse ya sano, regresó. Y fíjate cómo regresó. Regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. Qué increíble. Yo te quiero hablar hoy de 3 cosas que conforman un corazón agradecido. La primera es que la adoración expresa agradecimiento. En otras palabras, si estás agradecido por algo, la expresión natural es adoración. Y mira, vamos a ir en un viaje donde cada una de estas cosas que vamos a ver va a ser como lo que produce adoración es agradecimiento. Pero ¿qué es lo que produce esa adoración y ese agradecimiento? Hay algo. La adoración produce agradecimiento. La adoración no es otra cosa que una expresión de nuestra voz, de nuestro cuerpo, por haber recibido algo. Cuando recibimos algo, lo expresamos, damos gracias. Es algo automático. Yo sé, muchas veces venimos a adorar a Dios como cuerpo y a veces es difícil adorar a Dios. ¿Por qué? Porque muchos dicen, y yo me incluyo en este grupo, es que yo soy serio. Yo no levanto las manos porque me da vergüenza. Yo por dentro estoy adorando al Señor. Y es que es parte de cómo fui formado, es parte de cómo soy. Pero yo amo al Señor. Yo hoy te quiero decir una cosa. El agradecimiento se expresa. No importa si eres la persona más expresiva o la menos expresiva. Cuando tú estás agradecido con alguien, se expresa. La gratitud se tiene que expresar independientemente de qué es lo que tú, como tú eres, como es tu carácter. Fíjate, la Biblia cuando menciona la palabra adoración, tiene 11 diferentes significados. O sea, se usan 11 diferentes palabras en hebreo para expresar la palabra adoración. Cuando tú ves la palabra adoración en la Biblia, es una de estas 11 palabras. Vamos a ver 7, ahí van a aparecer. La primera es Todá. Todá quiere decir coro de acción de gracias, lo que acabamos de hacer hace unos minutos. Es un coro dándole gracias a Dios. Eso quiere decir Todá. Barak quiere decir arrodillarse en agradecimiento. Yo vi algunos mientras adorábamos que hincaron y se postraron. Eso es Barak. Tejilá quiere decir cantar un cántico de agradecimiento.
Cuando al final te digo, levanta tú tu voz y con la música canta al Señor un canto de agradecimiento, exprésale. Estamos haciendo tejilá. También eso se da con el tequila, pero esa es otra palabra. Este es con H, no se confundan. No van a decir, no, yo quiero tequilá para cantar cántico nuevo toda la noche. No. Halal es otra palabra que se utiliza, que quiere agradecer con un clamor desinhibido. ¿Sabías que adoración es agradecer con un clamor que no le da vergüenza que lo escuche el de al lado? De las personas que yo he visto que me han ministrado como adoran más, cantan horrible, ¿sabías? Y no es Meni, no te preocupes. Pero por años tuve una persona sentada atrás de mí que cantaba horrible, honestamente se los digo. No era de esta iglesia, no se preocupen. Pero su adoración era genuina. Adoraba al Señor con su corazón. Yadá quiere decir agradecer con manos extendidas. No, es que ¿por qué me piden que levante las manos? La Biblia lo dice, es una forma de darle adoración a Dios. Samar, agradecer con un instrumento musical. Shabash, agradecimiento con voz fuerte. Es que ¿por qué me piden que levante la voz? Son expresiones de adoración. Todas son maneras de expresar nuestro amor a Dios. Todas son maneras de agradecer el amor de Dios en nuestra vida. Porque agradecimiento es el elemento más importante de la adoración. Si tú no estás agradecido, no puedes adorar correctamente. Si tú realmente no estás, es como cuando te dan un regalo en Navidad y no te gustó. ¿Cuánto les pasó hace unos días? Y vas y le dices a la persona, ay, gracias, ¿verdad? ¿Cómo que no te? Pero si te dan, vi el video de un pastor amigo mío que abrió su PlayStation, el niño, y el niño lloraba encima del PlayStation y lo abrazaba a su papá y decía, gracias, porque estaba agradecido. Porque reconoció que lo que acababa de recibir era de tanto valor. Tú no puedes adorar a Dios si no estás agradecido. Tú adoras cuando entiendes cuánto te ama Dios, cuánto Él dio por ti, por estar contigo. Eso produce un profundo agradecimiento que se expresa cantando, se expresa levantando las voces, se expresa cantando desafinado como yo. Gracias a la herencia de mi madre. No importa cómo cantes, son expresiones de adoración. Aún el gritar y decirle gracias son expresiones de adoración. Lo que te quiero decir es que cuando cenes y despidas este 2018, no solo se trata de decirle gracias Dios, gracias porque has sido bueno, como quien le da gracias al que le pasa la sal. Se trata de que decidas tener una acción de gracias, no nomás este día último de año, sino toda tu vida. Se trata de expresar diariamente tu adoración a Dios. Fíjate lo que dice Salmo 100, versículo 4. Dice, entren todos por sus puertas con acción de gracias. La palabra en hebreo para acción de gracias es todá. Coro de acción de gracias. Dice, vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Esos himnos de alabanza, la palabra en hebreo es tejilá, cantos de alabanza. Denle gracias. La palabra gracias es yadá, que quiere decir agradecer con manos extendidas. Alaben su nombre. Barak es la palabra que se usó en el original, que quiere decir arrodíllense en agradecimiento. Entonces, si lo leemos con una traducción un poquito más fidedigna a esas palabras en hebreo, dice, entren en sus atrios con un coro de acción de gracias. Vengan a sus atrios con canto de alabanza. Dice, levanten sus manos a Él, arrodíllense en agradecimiento ante su nombre. ¿Te fijas? Esas diferentes palabras expresan lo que es la adoración a Dios. Si me ayudan con la calefacción, por favor. Todas son expresiones de agradecimiento, levantar sus manos, gritos de alegría, arrodillarse, cantar, tocar un instrumento. Cuando tú estás agradecido, produce adoración. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias
a Dios por las tuberías de tu casa? Nadie. Qué ingratos. El día 24 yo le di gracias a Dios por las tuberías de mi casa. Después de que hubo gente en mi casa, mi familia, cuando se van, algo sucedió en las tuberías de mi casa, que de repente una se tapó y empezó a salir y a salir y a brotar y a brotar y a brotar y a brotar. De tal manera que me estuve casi hasta las 6 de la mañana trapeando y no era agua. Nomás voy a decir eso. Fue horrible. Todo porque a uno de los que construyó la casa, no sé hace cuántos años, se le ocurrió echarle brea a las tuberías de ese baño. Fíjense cuánta maldad hay en el mundo. Le echaron brea lo suficiente para que siguiera funcionando por un tiempo, pero con el uso de los años llegó un punto que se bloqueó totalmente, que no hubo plomero que la pudiera atravesar con la sonda. Y ahí estoy hasta las 6 de la mañana. Bueno, y le dije a Dios, gracias por los que diseñaron esta casa. Y pobres de los albañiles que le echaron la brea, tuvimos que cortar un pedazo. Pero sabes, hay cosas que nunca nos damos y que nunca nos fijamos que tenemos, que son de gran bendición para nuestra vida. Nunca pensamos en unas tuberías que nos van a hacer la vida fácil, limpia, pero ahí están. ¿Cuántas de las cosas que tú y yo tenemos y gozamos son como esas tuberías? Tener brazos que podemos levantar a Dios, tener una voz, tener piernas con las que podemos caminar, podemos brincar, podemos jugar con nuestros hijos. Tenemos tantas cosas que son como esas tuberías que no nos damos cuenta. Pero sabes, cuando tú reconoces que las tienes, produce en ti naturalmente agradecimiento que se traduce en adoración. Nunca des por sentado nada de lo que tienes. Agradece, aprende a vivir agradecido por el regalo de la vida que tienes. La segunda cosa que produce milagros, producen agradecimiento. Los milagros, agradecimiento produce adoración, pero milagros producen agradecimiento. Fíjate lo que dice, uno de ellos, uno de los 10, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Este hombre regresó gritando, ¡oh Dios Jesús, gracias! Estaba como loco porque había recibido un milagro. ¿Qué sentiría si yo llego de repente con Armando y le digo, Armando, gracias por el regalo de la Navidad del 2019? Armando me vería y me diría, este está loco. ¿Por qué del 2019 si todavía no le doy el regalo? No. Un regalo se agradece cuando se recibe. Este hombre recibió un milagro. Pónganme la que sigue. Recibió un milagro, no, donde están los dos, milagro y adoración. Y ahí me la dejas un buen rato. Este hombre recibió un milagro que produjo adoración, porque un milagro produce agradecimiento que da luz a adoración. Dice, regresó gritando, luego cayó en tierra a los pies de Jesús. Este hombre regresó haciendo un show, si así lo quieres ver. Regresó gritando y cayó en tierra y le decía, gracias Jesús. Y para todos pudiera haber sido, ¿a qué le pasa a este cuate, hombre? Pues ya diga gracias Jesús y se va. Pero no, este hombre, yo te quiero explicar un poquito por qué él llegó así de agradecido. Sabes, él era leproso. La lepra es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que tu mismo cuerpo se destruye a sí mismo. Comienza en las extremidades. Comenzaba en aquel tiempo que existía mucho la lepra, en las extremidades.
y comenzaba destruyendo tus mismas extremidades hasta que te morías, te mataba. La lepra era algo horrible, no tan solo por los efectos en el cuerpo, sino que te aislaba totalmente de la sociedad. Estos hombres tenían que vivir afuera de la ciudad, lejos de cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque así lo mandaba el liderazgo del pueblo. Y decía, ellos se tienen que salir fuera de la ciudad. No podían volver a abrazar a sus esposas, no podían abrazar a sus hijos, no podían volver a trabajar. Estaban totalmente aislados afuera de una ciudad. Era tan humillante ser leproso que si alguien se iba acercando a ellos, ellos tenían que en voz fuerte gritar, ¡inmundo!, para que se pararan y no se acercaran a ellos. En pocas palabras, ellos se humillaban a sí mismos y tenían que decir, no te puedes acercar a mí porque estoy sucio y te voy a ensuciar a ti también. Era algo que los humillaba emocional, física. De todas las maneras, ellos se sentían despreciados y desechados. Era algo que, esta enfermedad tan terrible que destruía todo lo que era su piel. Pero no nomás destruía su piel, su cuerpo, sino que destruía sus esperanzas, destruía su humanidad. El ser leproso era lo peor que les pudiera pasar en aquella época. Y este hombre de repente ya no tenía lepra. Era tan terrible que, fíjate, hace 68 años, en 1950, un famoso doctor hizo un estudio de la lepra. Porque no entendían, ellos creían en aquella época que los que tenían lepra, cuando dormían, como que la bacteria o lo que causaba la lepra despertaba y se los comía más rápidamente durante la noche que en el día. Te voy a decir por qué. Porque en la mañana amanecían sangrados. Pónganme la foto de la persona leprosa. Encontré muchas más, pero eran muy horribles para ponerlas. La mayoría no tenían dedos. La lepra se los empezaba a comer. Y ellos decían, ¿cómo es posible que en la noche la enfermedad avanza tan fuerte que amanecen tan sangrados? Entonces este doctor lo que hizo es poner unos leprosos en un cuarto y puso una cámara. Y lo que encontró fue terrible. Durante la noche, mientras ellos dormían, llegaban ratas que empezaban a comer sus extremidades. Y como la enfermedad ya había matado los nervios de los dedos, ellos no sentían. Entonces básicamente la lepra era una enfermedad que las mismas ratas llegaban y te comían vivo mientras dormías. Por eso amanecían sangrados. Era algo terrible realmente. Cuando leí esto, yo entendí por qué este hombre llegó gritando a Jesús, gracias Jesús, y se postró ante él y se tiró al suelo y le daba gracias. Y no entiendo por qué los otros 9 no corrieron con Jesús. Uno solo regresó dando expresiones de gracias a Jesús. ¿Qué harías si tú tuvieras una enfermedad terminal y de repente Jesús te sana? ¿Sería correcto que llegaras gritando y le dijeras, gracias Jesús? Y romper con todo el status quo de todo y gritar y decir, yo creo sería lo mínimo que haríamos. ¿Por qué? Porque algo que nos iba a matar, Jesús nos libró. Yo tengo una pregunta. ¿No fuimos cada uno de nosotros sanados de una enfermedad llamada pecado, que nos llevaba a pasar una eternidad separados de Dios, muriendo diariamente sin esperanza, sin propósito? No fuimos nosotros los que íbamos a morir, los que la paga del pecado era la muerte y estaba sobre nosotros y no teníamos esperanza, independientemente si otras cosas sucedieron. Estábamos enemistados con Dios y nuestro futuro era el sufrimiento eterno. No estábamos enfermos y Él nos sanó. ¿Sabes? Ese es el milagro más grande que puede haber. Tú quieres un milagro por el cual estar agradecido y adorar a Dios. Es tu salvación.
Es el saber, yo estaba destinado a una muerte eterna sin esperanza, el castigo eterno, pero Él tomó mi lugar, derramó su sangre por mí, y eso es más que suficiente para estar agradecido al yo reconocer ese milagro. ¿Estás consciente que recibiste el milagro más grande? Debemos de vivir dándole gracias a Dios. Nuestra adoración debe de ser la más apasionada. No, es que no me gusta levantar las manos. No has entendido el regalo que recibiste. No has entendido hacia dónde iba tu vida, lo que te estabas perdiendo. A veces, y esto es muy triste, pero nos enfocamos más en peticiones no contestadas, y eso derrumba nuestro agradecimiento. Nos enfocamos más en que Jesús no hizo lo que nosotros le pedimos que hiciera. ¿Por qué no sanaste? ¿Por qué no recuperaste mi matrimonio? ¿Por qué no me diste lo que me falta? ¿Por qué no me diste el aumento? ¿Por qué no me diste? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no restauraste mi familia? ¿Por qué no? Y cuando suceden cosas que no van de acuerdo a lo que queremos, nos enfocamos en eso y perdemos de vista el milagro de salvación. Y eso derrumba nuestro agradecimiento, que termina derrumbando nuestra adoración. Escuché un papá, mi esposa me contó esta historia de un papá. Tenía un niño y su esposa estaba muy enferma, y el niño le oraba a Dios, y eran creyentes y juntos le oraban a Dios: sana a mi mamá, sana a mi mamá. Cuando un día la mamá falleció y el niño llorando llegó con el papá y le dijo: yo ya no creo en Dios. Dios no es bueno. Yo le pedí algo bueno, que sanara a mi mamá, y Él no la sanó, se murió. Y el papá lo tomó entre los brazos, le dijo: hijo, veme. Me dijo: no, Dios ya sanó a tu mamá. Ella ahorita está en el cielo sin dolor. Ella está sin enfermedad, ella está disfrutando. Simplemente no lo hizo para nosotros aquí en la tierra. Pero eso no quita que Él es Dios y Él cumplió su palabra. Debemos de quitar nuestra mirada en nuestras circunstancias de este mundo y reconocer: el mundo es pasajero, nuestra vida es eterna, y en Él tenemos el milagro de la salvación. Y este papá toma al niño y le dice: un día, hijo, vamos a llegar al cielo y vamos a ver a mamá sana, sonriendo, gritando, dándole gloria a Dios. Esa es la esperanza y ese es el milagro de salvación que tú y yo tenemos y que podemos disfrutar. Dejemos de enfocarnos en las peticiones no contestadas, que derrumban tu agradecimiento, que derrumban tu adoración. La adoración es una expresión del agradecimiento. El agradecimiento viene por recibir un milagro. Ahora, ¿qué es lo que produce un milagro? Número 3, obediencia produce milagros. Fíjate lo que dice versículo 14. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Fíjate lo que sucedió. Jesús los ve estos hombres le gritan de lejos. Yo creo después de gritar: inmundos, 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 todos se pararon y desde lejos le gritan: Jesús, maestro, sánanos. Y Jesús no les dice: sí, los voy a sanar, pero antes hagan esto. No, Jesús simplemente voltea y les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Ahora fíjate, los sacerdotes eran la autoridad de aquel tiempo. Ellos fueron los que dieron la orden de que sacaran a los leprosos afuera de la ciudad. Entonces Jesús, en pocas palabras, sin prometerles ser sanos,
les dice: vayan a que los maten. ¿Sí me explico? Les está diciendo: así leprositos como están, váyanse caminando, métanse a la ciudad. Y no nomás a la ciudad, ya todos se van a espantar cuando los vean, porque van 10. Van a llegar hasta el templo con los sacerdotes. Punto final. No les dijo: y entonces serán sanos. No, les dijo: vayan y a presentarse a los sacerdotes. Punto. Esas fueron todas las palabras de Jesús. Pero fíjate lo que sucedió. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Resultó que, fíjate cómo es Dios, que mientras iban obedeciendo, quedaron sanos. O sea que el milagro de lo que estás pidiendo, de lo que Dios quiere hacer contigo, no viene si antes no hubo obediencia. Y tú lo ves repetido en la palabra vez tras vez tras vez. Primero obedece y luego verás el milagro. Cuando Moisés iba a cruzar el río Jordán, que tenían que cruzarlo el pueblo de Israel, él les dijo Dios: den un paso en el río. Ahora tú dices: pues es un paso en un rito. No, era tiempo de inundación. Hay videos donde cómo está el río Jordán en tiempos de inundación y es como rápidos, es terrible. Y Dios les dijo a los sacerdotes: den un paso a lo que está terrible. Caminen en fe, caminen en fe. Primero obedece y luego verás el milagro. Si me ayudan con el piano, por favor. En nuestro caminar cristiano hay situaciones que no soltamos: amargura, falta de perdón, indiferencia, heridas que nos han hecho otras personas y que terminan, esas situaciones que nos agarramos de ellas, terminan haciendo que quitemos la vista del milagro más grande que hemos recibido. Terminan haciéndonos voltear hacia otro lado y quitar la mirada de la realidad de que hemos sido transformados y que nos espera una eternidad con Cristo, de que nuestra alma fue librada. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales honestamente no queremos obedecer lo que Dios dice. Dios nos dejó dicho: obedece a tus autoridades. Dios nos dejó dicho: perdona. Dios nos dejó dicho muchas cosas que tenemos que seguir, pero cuando no las hacemos, nos enojamos con Dios porque Dios no actúa como nosotros queremos y terminamos perdiendo la vista del milagro de nuestra salvación, lo que derrumba nuestro agradecimiento y nos hace que adoremos mediocremente. ¿Te aburre la adoración? Quiere decir que a lo mejor por ahí hay algo de falta de obediencia en algún área de tu vida. ¿Por qué? Porque para cualquier leproso que fue sanado, adoración es lo natural por el regalo recibido. Para cualquier perdido, el perdón de sus pecados es suficiente razón para vivir una vida adorando. Pero cuando nos enfocamos en los detallitos y dejamos de obedecer, fíjate lo que sucede. Es bien curiosa la Biblia, porque antes de que sucediera esto de los leprosos, unos versículos antes, en el mismo capítulo 17 de Lucas, versículo 1, Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a solo uno de estos pequeños. Y les dice: así que cuídense. Si tu hermano peca, fíjate lo que les dice Jesús: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y yo creo ahí se levantó Pedro y los demás y dijeron: bravo, sí, amén. Amén. Si el hermano peca, yo lo perdono. Sí, Señor, yo puedo hacer eso. Y Jesús les dice: no, me interrumpieron, no he terminado. Y luego sigue diciendo: aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte: me arrepiento, perdónalo. Y yo creo que todos empezaron a voltear a ver. Jesús les estaba diciendo: no digo si hace algo contra ti, perdónalo. No, si se equivoca
contigo en una cosa, y luego viene y te dice perdóname, y ese mismo día lo hace otra vez, y cada vez te pide perdón, lo hace 7 veces lo mismo en un solo día, las 7 veces perdónalo. Y yo creo todos los que estábamos aquí estuviéramos como los discípulos: no, imposible, o sea, ya él me quiere dañar. Y Jesús les dijo, fíjate lo que dijeron, la conclusión de los discípulos. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, dilo conmigo, aumenta. Se pusieron espirituales. Ay no, Señor, para hacer eso necesito más fe. Aleluya. Que ore alguien por mí antes, que me imponga manos para poder perdonarlo, porque 7 veces que me hagan lo mismo el mismo día, y las 7 veces viene y me pide perdón con cara de mustio. Dame más fe, Señor. Y Jesús, ¿sabes qué? En una expresión de amor les dijo: tengan. Les dijo: ustedes no necesitan fe. Fe no necesitan. Y fíjate lo que les dice. Versículo 6, ahí enseguida. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. O sea, no es cuestión de fe, hermanos. Perdonar no es cuestión de fe, porque Él ya puso en ti lo suficiente para hacer grandes cosas. Y luego fíjense cómo dice el Señor: supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo, cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice: ven enseguida a sentarte a la mesa? No, dijo Jesús, se le dirá más bien: prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno. Después tú podrás cenar. ¿Acaso se le darán las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les he mandado, deberán decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Jesús les dijo: no, mi rey, no necesitas fe. Lo que necesita usted es decidir obedecer. Lo dijo Jesús. Lo que usted necesita es dejar de poner pretextos y comenzar a obedecer e ir a perdonar a ese familiar que lo dañó. Lo que usted necesita es dejar el pecado que lo ha llevado y lo ha atado. Lo que usted necesita es obedecer a sus autoridades. Lo que usted necesita es realmente obedecer lo que yo ya hablé. Pónganme otra vez el de los 3. Cuando tú obedeces, ábrese la puerta del milagro. Es tan claro otra vez a tu vida que produce agradecimiento, que da fruto en adoración. Lo único que necesitan es obedecer. Es lo que les dijo Jesús. ¿Cuáles son esas áreas que necesitas obedecer? Porque sabes, como cristianos a veces somos muy mal agradecidos. Y cuando algo sucede que no va de acuerdo a lo que queremos, le echamos la culpa a Dios. Y tratamos de huir. Obedecer a Dios abre tus ojos al gran milagro de la salvación, lo que te da un corazón realmente agradecido. Y esa es la clave para una adoración realmente profunda. ¿Estás viviendo agradecido por lo que Dios ha hecho por ti? ¿Realmente estás agradecido por lo que Él ha hecho? ¿O has estado viendo lo que te falta, lo que no tienes? Yo hoy te quiero decir: quita la mirada de las cosas, comienza a obedecer. No es tan difícil obedecer. A muchos de ustedes que están aquí sentados dicen: no encuentro el sentido para las cosas, no me salen las cosas como quiero, las cosas no están resultando a mi favor, y yo oro y le doy al Señor y soy fiel en mis diezmos y canto y hago. Pero ¿estás obedeciendo a lo que Él ya te dijo? Porque cada uno de ustedes que están aquí, Dios le ha hablado en distintas áreas. Perdona, ve y arregla las cosas, ama, obedece. ¿Estás obedeciendo?
No permitas, Jesús lo dijo aquí, fe ya la tienes. Lo que necesitas es hacer lo que te mandé a hacer. Es lo que les estaba diciendo Jesús. Yo creo como que Jesús llegó y estos ya me tienen hasta acá. Y en amor les voy a decir, lo que les falta es obedecer. Hoy yo te quiero decir, si tú hoy reconoces que no, el agradecimiento, la adoración no está fluyendo, porque mira, a veces decimos, no, como que las canciones de hoy no me gustaron, hoy como que les faltaba más unción. Dios prometió estar donde hay 2 o 3 en su nombre. Él está aquí. Pero quizá lo que te está robando la mirada de ese milagro de salvación que te permite desbordarte en adoración es alguna falta de obediencia. Hoy yo te quiero decir, es tiempo, porque yo creo que viene un despertar en la adoración en esta iglesia. Yo creo que el año que entra vamos a pasar tiempos de adoración profunda en su presencia. Pero eso va a requerir de un pueblo que está consciente del milagro de salvación. Pónganme el anterior. Del milagro de salvación que hemos recibido. Del milagro de salvación que hemos recibido. Tú y yo somos un milagro de salvación. Él nos ha salvado. No pierdas tu mirada en otras cosas. Quizá hoy te has perdido de esa bendición de adorar a Dios con todo tu corazón, porque no has perdonado, porque has guardado rencor, porque tienes malos hábitos en tu vida. Es tiempo. Y hoy Él está aquí para decirte, hey, toma hoy la decisión. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Has perdido la mirada. Has perdido el asombro del gran milagro de salvación. Has perdido el asombro por ese milagro. Quizá hace falta que camines en perdón. Quizá hace falta que camines en algún cambio en tu vida. Y yo hoy te quiero decir, vas a poder experimentar los momentos más profundos y más alegres al cantarle, al estar con el Señor. Pero para muchos de ustedes antes requiere que obedezcan. Requiere obedecer a pesar de que no hayas tenido tú la culpa quizá. Pero tú sí tienes ese gran regalo. Ser agradecido abre puertas. Yo creo que grandes puertas de bendición se van a abrir para cada uno de ustedes. Pero el agradecimiento es lo que abre esas puertas. Limpia tu camino. Yo quiero que ahí donde estás, y no quiero que levantes tus manos, no quiero avergonzarte ni mucho menos. Creo que esto es algo entre tú y Dios. Pero si tú reconoces que tienes hoy que perdonar, que hoy tienes que arreglar algo con el Señor, hoy es el día que ahí donde estás, ¿por qué no le dices, Señor, yo voy a obedecer? Ahí donde estás, ¿por qué no le dices, yo voy a caminar, Señor, yo voy a hacer lo correcto? Porque tú has sido bueno y porque tú me lo pides, Señor, tú me lo pediste, yo lo voy a hacer. Ahí donde estás, dile, Señor, yo voy a caminar, aunque me duela, aunque no entienda, aunque no sea para mí lo lógico. Yo voy a caminar. 7 veces 7 me lo han hecho. Voy a ir, Señor. Voy a ir, Señor, porque ¿qué sería de mí? Ahí donde estás, dile, yo voy a caminar, Señor, yo voy a obedecer, yo te voy a obedecer. Siempre has sido